a todos, soy Artur de Archivo Arcano y hoy os enseñamos a jugar a Forest Gangs, un filler de combates frenéticos contra criaturas muy poderosas editado por Kiwi. ¡Os lo enseñamos! Forest Gangs, bueno, básicamente es un juego, como os habíamos avanzado, pues de combates frenéticos donde debemos conseguir la mayor cantidad de criaturas de tu banda pues para ganar. Cuando un jugador pues no pueda robar cartas de su mazo o no tenga cartas en el descarte, quien tenga en ese momento la mayor cantidad de cartas de criaturas pues ganará la partida. Venga, os comentamos rápidamente cómo funciona, porque veis que es un juego fácil, pero muy divertido. Cada jugador tiene su macito de cartas, con 9 cartas, y vais a entender lo que es vuestro mazo de cartas, por lo que rápidamente os mostraré. Aquí tengo una banderita de color amarillo que indica que, por ejemplo, mi facción es la amarilla. Mis 9 cartas, representadas del 1 al 9, tienen un fondo. No os fijéis en el color del número, sino fijaros en el fondo de la banderita amarilla, corresponde con la misma banderita amarilla, por ejemplo, que tengo aquí. Oye, pues venga, este macito, por ejemplo, me lo quedaré yo. Sabemos que es un juego de 3 jugadores, como mínimo hasta 6, así que vamos a representar una pequeña partida de 3 jugadores para que entendáis la mecánica. Otro jugador, por ejemplo, pues tiene su banda, su facción morada, y busca pues sus cartitas con el fondo de bandera morado, sus 9 cartas moradas para jugar, pues se las ponemos aquí, y otro jugador pues va con el azul, y exactamente lo mismo. Por supuesto, las que sobran, porque ya no hayan más jugadores, pues la roja, la negra, la blanca, pues estas se van de la partida porque no juegan. A partir de aquí, básicamente, nosotros para jugar a Forest Gang dejaremos la cartita de referencia a un lado, barajaremos, en este caso, nuestro macito de cartas, y las zonas de juego son las siguientes. Tenemos nuestra zona de mazo de robo, cartita de referencia donde va a explicar exactamente lo que hacen las 9 cartas, que luego las repasamos para que entendamos todos los efectos, y básicamente después tendremos a la izquierda de nuestra carta de referencia nuestra zona de descarte o de victorias, porque ahí también irá todo lo que vayamos consiguiendo en combates, y luego tenemos en el centro de la mesa una sección, una zona que se llamará botín, y ahora os cuento exactamente cómo funciona. Bueno, el juego es muy sencillo, cada jugador tendrá que tener 2 cartas en mano, básicamente, pues oye, lo representamos así para que entendáis un poco lo que hay. Recordad que en el centro siempre se desarrolla el botín, y de las 2 cartas que tengamos en mano tendremos que jugar una boca abajo y de forma simultánea para generar un combate. Las cartas sabemos que tienen un valor del 1 al 9, y por lo general, si la carta o el efecto de la carta no dice lo contrario, siempre ganará el combate la carta que tenga el valor más alto, es decir, un 9 gana al 8, el 8 gana al 6, así funciona. Pero hay una pequeña excepción, porque si hay 2 números exactamente iguales en combate, entonces entramos en duelo, y ahora os cuento, simularemos una pequeña gestión de duelo para que entendáis cómo funciona. Pero bueno, en resumen, se trataría pues de jugar pues una carta cualquiera, por ejemplo, jugaría esta, mi contrincante, por ejemplo, jugaría esta, mi contrincante jugaría esta, y decimos 1, 2, 3, todos a la vez, y el valor de la carta más alta gana. ¿Qué gana? Pues gana todas las cartas con las que ha combatido, y también ganaría todas las cartas que hubiera en el botín, y esto pues se iría aquí a su mazo de descartes y mazo de victoria. Nosotros seguimos teniendo una carta en mano, por lo tanto tendríamos que robar otra más para siempre tener 2 cartas con las que poder, en este caso, competir. Vamos a buscar lo que representa un duelo, a ver si podemos simular rápidamente una gestión del duelo con un número que sea igual, y así lo vemos enseguida. Por ejemplo, vamos a poner este señor de aquí, le vamos a dar una cartita como si fuera una carta igual a la que yo voy a jugar, y pues oye, decidimos jugar una carta, eso de 1, 2, 3, pues levantamos todos las cartas a la vez, 1, 2, 3, de momento ganaría esta carta, pero entraríamos en duelo, pues tendríamos que jugar la siguiente carta que tenemos en nuestra mano para resolver, y aquí pues bueno, el número más alto ganaría a estos 2, pero habría que tener en cuenta la tercera o cuarta o quinta carta o sexta carta que hubiera en la partida.
Así se juega a Forest Gangs. Lo más importante para poder entender un poquito la dinámica sería entrar en detalle pues de las habilidades de cada carta y así entender un poquito cómo funciona. Aquí lo que tenemos básicamente son diferentes efectos. La carta que está representada en este caso con el número 1. El número 1 es una carta que dice que tiene un pequeño icono. Bueno, aquí si queréis podéis ver un poquito fácilmente cómo se representan, son bastante fáciles en este caso de entender, pero los repasamos sin mirar imágenes, que será mucho más ágil. Básicamente dice, la carta número 1, si hay una dragona 9, es decir, la carta número 9 en juego, colócala en el botín. El botín, recordad que es la zona del centro que ganaría pues, el ganador del combate. Si jugamos un número 2, puedes participar en otro duelo, te permite poder participar en ese mismo turno en otro duelo consecutivo. La número 3, si la juegas durante la resolución de un duelo, ganas automáticamente. Esto es una habilidad muy poderosa en Forest Gangs. La número 4, juega la siguiente carta de tu mazo, no de tu mano, de tu mazo, y colócala al cambiaformas en el botín. Es decir, si juegas un número 4, lo llaman el cambiaformas, aquí ya te dice que juegas una cartita de tu botín y el cambiaformas pasas el botín y tú juegas la nueva carta que haya salido de tu mazo. La primera del mazo, no de tu mano, insistimos. La número 5, al determinar el ganador, si es la carta de menor valor, ganas. Aquí te interesa hay que ir haciendo un poco de recuento para ver qué cartas altas han jugado y si es la más, en este caso, si es la de menor valor, pues ganarías. Los números 6 tienen representados por este iconito de aquí, que es como una cartita y pone una flechita. Debes jugar esta carta. De las dos cartas que tienes en mano, si tienes un número 6 en mano, estás obligado a jugar un 6 siempre. El 7, si ganas todos, pasáis la carta de vuestra mano al jugador de la izquierda. Esto va a crear bastante caos en vuestras partidas. Y el número 8, lo hemos visto hace un momento, es el ogro, el gigante el troll. Si entra en duelo, pierdes, coloca al gigante 8 en el botín. Hasta aquí la explicación de lo que son todas las cartas y vamos a explicar cuándo acaba la partida. En el momento en el que un jugador no pueda robar cartas de su mazo ni cartas de su descarte, vamos a poner este pequeño ejemplo, que yo he ido ganando, por ejemplo, cartas. He ganado cartas aquí, he ido jugando cartas, mis cartas robo 2, me las ganan, se van, juego 2 más, me las ganan, se van, me las ganan, se van. ¿Qué hago? Pues cojo de mi descarte lo barajo y lo vuelvo a colocar en mi mazo de robo. Cuando el descarte y el mazo de robo se ha acabado, no tengo nada más que robar. Los jugadores aquí tendrán, por ejemplo, 2 cartas en mano, me han ido ganando cartas, pues oye, me toca jugar a mí, y digo, no tengo mazo, no tengo robo, la partida finaliza. En ese momento, ¿quién gana? Lo que tenemos que hacer es contar, cada jugador, las cartas que tenemos en el mazo, más las cartas que tenemos en la mano, más las cartas que tenemos en la zona de descarte o de victoria, y básicamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contra, por ejemplo, este señor, vamos a ver cuántas tiene, 13 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Por lo tanto, ganador, el jugador morado ha vencido al azul y ha vencido al amarillo. Y hasta aquí Forest Gangs, que además tiene un nombre muy curioso.